A ver, permítanme un poquito. No puedo con tu belleza, Manuel, la neta. Gracias, Gervasio. Es demasiado guapo. Pero bueno, X. Bueno, vamos a iniciar. Y yo no estoy solo, tengo una invitada. Ella es Alexandra. Y nos voy a irlos orientando poco a poco. Verán, ¿dónde podría sacar esto? Ah, sí. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Más o menos, No, sí. más o menos. Bueno, pero alcanzan a ver más o menos todo lo que es Rusia. Sí, el mapa. Bueno, como ven, Rusia es un país inmenso, es el más grande del mundo. Y hace más de 100 años era todavía uno de los imperios más grandes, casi un cuarto de la parte del planeta. Y eso es mucho. Y entonces era una dinastía gobernada por una familia llamada Romanov. Esa dinastía llevaba más de 300 años en el poder y gobernaba con mano dura Rusia, abriéndole una apertura de acercamiento más hacia Europa que hacia Asia, porque anteriormente varios zares, zar que viene del latín César, por eso se llaman así los antiguos reyes rusos, estaban más orientados a que la cultura y al país y al imperio se orientara más hacia Rusia, hacia Asia que Europa. Pero bueno, eso es uno de los aspectos, nada más para introducirlos un poco. Y bueno, pues era la familia Romanov, conformada por Nicolás, su esposa y sus varias hijas. Aquí pueden ver una imagen. Eran varios. Y ellos eran los últimos gobernantes de Rusia. Y que, por cierto, bueno, aquí hay una foto oficial, era una de las dinastías más poderosas del mundo y entre los varios imperios que había a inicios del siglo XIX, fue de los que se repartieron el mundo como lo vimos anteriormente. Y bueno, quizá ellos destacaban por mucha nobleza, mucha riqueza y todo. Sin embargo, Rusia era un país inmenso, con la población la mayoría analfabeta. Casi nadie sabía escribir, nadie sabía leer. Y entonces había una serie de políticas injustas, los terrenos eran grandes, pero no había maquinaria ni para trabajar. Y en general eran condiciones muy similares a las de la Edad Media en Europa Occidental. Entonces, poco a poco en Rusia empezó a haber una influencia de este hombre, de Carlos Marx. Y poco a poco fueron llegando hacia Rusia, hacia el imperio, la influencia de textos como El Capital, como el Manifiesto del Partido Comunista de Marx y de Friedrich Engels, dos filósofos alemanes. Y entonces eso empezó a despertar ahora sí al proletariado, a las clases trabajadoras de Rusia. La naciente clase trabajadora industrial que poco a poco iba dando un proceso de industrialización y la mayoría que eran campesinos. Entonces ahí empezaron a formar algo llamado soviets y por ende al imperio ruso, al mando del zar Nicolás II, no le pareció nada. Y entonces vamos a iniciar en 1905 con un periodo llamado Domingo Sangriento. ¿Sí se alcanza a ver? No. Un No, poco, casi no se alcanza a Ah, ver. bueno, dejen un cambio de poquito. lado entonces. Sí, gracias por avisar. 1905, el Domingo Sangriento. ¿Y esto qué pasó? Pues bueno, esos soviets de los que les hablaba, que era la unión entre trabajadores y campesinos, empezaba a cobrar fuerza y entonces se empezaron a organizar y entonces ellos fueron a marchar hacia el Palacio de Invierno en la actual San Petersburgo, en el norte de Rusia,
para exigir más libertades y más derechos respecto también al reparto de tierras, educación, bienestar social en pocas palabras. Y entonces el zar Nicolás II, pues los terminó reprimiendo en una serie de asesinatos llamados por ende el Domingo Sangriento. Esa protesta se dio llamado Día Domingo. Y entonces tenemos que ponernos en contexto. El zar Nicolás II era el último rey de Rusia y no le gustaba gobernar, no le gustaba gobernar, eh, era muy tímido y nada más para subir su reputación, en ese mismo 1905 hubo la guerra ruso-japonesa, que adivinen quién terminó perdiendo, los mismos rusos. Sí es, el mismo zar solamente para subir su reputación terminó siendo derrotado. Y pues bueno, sí, perdón. Ya, ahí está bien. La guerra ruso-japonesa solamente fue una guerra innecesaria. El pueblo ruso estaba hambriento y bueno, antes que nada, no importa si no me veo mucho. Y entonces, pues empezó a haber esta represión. El hambre se hizo más intensa tras las heladas de 1907 y 1908. Y ya para adelantarme un poquito de más años, hubo la guerra en 1914, la Primera Guerra Mundial, que, este, que empezó a... que el Imperio Ruso quería más territorio, obviamente, como vimos en las lecciones anteriores. Sin embargo, pues su armamento era escaso, era muy retrasado y era poco eficiente. Entonces terminó perdiendo también ellos, como con los turcos y como los austrohúngaros, y el pueblo estaba todavía más enojado. Y bueno, por otro lado, teníamos a un hombre que nació en 1870, que empezó a organizar a los soviets, este hombre, Vladimir Lenin. Lenin, bueno, aquí está su obra más famosa, El Estado y la Revolución. Lenin empezó a organizar las masas y entonces él provenía de una familia no muy rica, pero sí una de las más prestigiosas de Rusia. Y nació en el seno de una familia burguesa y empezó a tener este rollo en la política desde su adolescencia, como desde los 16, 17 años, debido a que su hermano también atentaba contra el zar. Hubo una vez que quiso ponerle una bomba al zar en cargo, que era Alejandro II, antes de Nicolás II, y entonces terminó siendo ahorcado por traición a la patria. El hermano de Lenin murió y él se quiso involucrar más a la política y entonces empezó a juntarse en grupos de corrientes marxistas y empezó a formar varios grupos y empezarlos a convencer con los trabajadores, con los campesinos, pero para 1902 lo llevan al exilio y se encontraba en Austria, en ese entonces se encontraba en Austria. Para la Primera Guerra Mundial, Lenin estaba en Alemania. Entonces, ya que el Imperio Alemán y el Imperio Ruso se empezaban a enfrentar, ellos vieron una buena opción en Lenin, ya que lo enviaron desde Finlandia. Obviamente se tuvo que disfrazar y ocultar su identidad. Sin embargo, él pudo entrar al imperio y empezó ahora sí que empezó a formar la revolución. ¿Cómo? Empezó a ir a varias huelgas, le habían contado lo del Domingo Sangriento y empezó a hacer varias tesis. Tesis son los textos políticos que usan los políticos, válgame la repetición, para presentar un tema o un asunto al respecto. Y entonces, Lenin fue el principal organizador de los soviets, y una de sus frases más famosas fue todo el poder a los soviets, Sievla Sovtam. Entonces, lo que terminó pasando
fue de que él empezó a proponer la salida de Rusia de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el zar Nicolás II seguía al poder y no se iba a rendir fácilmente. Entonces, lo que terminó pasando fue, ¿ya puedo borrar esto o lo ocupan? Ya lo puedes borrar. No, si quieres yo borro. Ya bórralo. Bueno, prosigamos y nos ubicamos en el tiempo hasta el poderoso año de 1917. Ok, y aquí es donde ya entra bien el contexto. Tenía que contextualizarlos para poder entender mejor el tema. Hacia 1917 las huelgas ya no podían controlarse, el zar Nicolás II estaba desesperado, seguían en la Primera Guerra Mundial, perdón, y el pueblo ruso estaba enojado porque era una guerra que ni siquiera les venía al caso, que todo el pueblo tenía hambre y que qué caso tenía entrar a la guerra si ni siquiera teníamos algo para comer. Entonces, lo que terminó pasando fue que, al igual que el Domingo Sangriento, se empezaron a organizar todos los soviets del Imperio Ruso y se juntaron hacia Petrogrado. Ahí lo que terminó pasando fue de que tomaron el Palacio de Invierno. Si no lo conocen, aquí tienen una foto de el Palacio de Invierno fue la residencia de los zares durante más de 300 años. Y ahorita se ubica en la actual San Petersburgo. A ver, disculpen ustedes. Esta de aquí. La que ubico con idea. Oh, rayos. No, esta de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí es el Palacio de Invierno. Entonces, actualmente ya son unas oficinas gubernamentales de la Federación Rusa. Y entonces lo que terminó pasando fue una de las borracheras más épicas de toda la historia. ¿Por qué? Porque, no, disculpen, esto fue hasta después, permítanme tantito. En febrero lo que pasó fue que Lenin todavía no estaba en el Imperio Ruso. Lo que pasó fue que Alexander Kerensky, que era parte de los soviets, que por cierto, los soviets se dividían en dos. En los mencheviques, que eran más moderados, y en los bolcheviques, que eran de corte más socialista. Alexander Kerensky, era uno de los líderes de la facción menchevique, que ellos no querían como tal la fundación de un Estado socialista. Sin embargo, ellos querían más reformas, querían industrialización y un gobierno más apoyado por parte de países occidentales como Estados Unidos. Entonces, Kerensky asaltó el Palacio de Invierno y lo que pasó fue que el zar Nicolás II, pues ya cansado y obviamente sin ganas de gobernar ni nada, la verdad es que pues lo obligaron a abdicar, pero pues fue como de, oye, abdica. Ah, sí, pues no quiero gobernar, ¿verdad? Pues, ¿dónde firmo? Y pues, ¿qué pasó? El 2 de marzo de 1917 terminó el zar Nicolás II el legado de Rusia, ¿no? El legado de la dinastía romana. Entonces, lo que pasó fue que pusieron un gobierno provisional. Ese gobierno provisional estaba encabezado por Alexander Kerensky. Y Alexander Kerensky empezó a hacer una serie de reformas, como lo fue, de hecho, miren, aquí podemos ver una imagen en la cual el zar Nicolás II estaba abdicando. No sé si se alcanza a ver bien, pero aquí está. Y entonces lo que pasó fue que empezó a hacer una serie de reformas al estilo de industrializaciones, empezó a darle apoyo a los campesinos. Sin embargo, los soviets no estaban contentos. Los soviets no estaban contentos con eso porque no le pusieron mucho interés, por ejemplo, en el aspecto de la Primera Guerra Mundial. A ellos no les interesó el tema de que seguían en guerra y ellos veían la guerra, de hecho, incluso a un favor porque podía sacarle provecho.
Sin embargo, pues eso no valía la pena, ya que pues el pueblo ruso estaba más enojado que qué. Y entonces lo que pasó fue que Lenin regresó por mediados de julio de 1917. Y entonces empezó una serie de organizaciones en toda Rusia, empezó a irse por toda Rusia en organizar a todos los soviets para poder derrocar al gobierno provisional de Kerensky. Antes de eso, pues como les comenté, Alemania usó a Lenin a su favor. ¿Por qué? Porque lo tenían en el exilio y veían una oportunidad para la Primera Guerra Mundial. Entonces Lenin empezó a subir hasta Finlandia y en julio de 1917 el zar Nicolás II estaba en Siberia, exiliado en una de sus casas de campo. Sin embargo, lo que terminó pasando fue de que para esas fechas, a esta familia, la familia Romanov, los terminaron asesinando, por órdenes de Lenin supuestamente. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Miren, los bolcheviques y los mencheviques se empezaron a enfrentar, a confrontar. Y entonces estalló una guerra civil. Si de por sí ya habían tenido el legado de la guerra ruso-japonesa de 1905, el Domingo Sangriento, y las represiones por parte del zar, no hubo más que en 1917 empezó a estallar una guerra civil. Una guerra civil en la que se enfrentaron los mencheviques, que se volvió el Ejército Blanco, y la facción de los bolcheviques, que estaba encabezada por Lenin, que fue el Ejército Rojo, que fue el que terminó triunfando en Rusia. Y entonces lo que terminó pasando fue que el apoyo de los mencheviques fue al principio mayor, incluso de las mismas potencias occidentales como Estados Unidos o Reino Unido. Y entonces, pues los bolcheviques en un principio era una fuerza debilitada. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasó aquí, y de hecho aquí va a entrar mucha historia de México, es que los bolcheviques era un proyecto que a vista internacional era muy prometedor, ya que pues iba a implantar un sistema nunca antes visto. Y entonces aquí es donde entra México. ¿Y por qué entra México? Verán, entra aquí México debido a que el único gobierno que reconocía a los bolcheviques como gobernador o como líderes de esta república, era México el primer país. Entonces, disculpen si me trabo un poco. México fue uno de los primeros en reconocerlo y lo que pasó ahí fue que ellos le empezaron, aunque estaban en la revolución, empezaron a darles provisiones, armamento y todo esto. Y aún así, aunque nuestro país estuviera en revolución, pues ayudaron a los bolcheviques. ¿Y qué pasó ahí? Lo que terminó pasando es que terminaron haciendo un pacto de amistad con Rusia y después con la Unión Soviética, de que si atacan a México o atacan a la Unión Soviética, México va a ayudar a Rusia y mutuamente, o sea, y viceversa. Y entonces, también aquí aplica algo, ya que para 1917, como sabemos en la historia nacional, se publica este texto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, me van a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver? Pues bueno, los textos de Lenin, no precisamente el Estado y la Revolución, no precisamente el Estado y la Revolución, pero sí las tesis políticas de los bolcheviques influenciaron a la Constitución Política de 1917 para conformarse a México como un país, y podemos rescatar aspectos de ella, como por ejemplo la educación laica gratuita, por ejemplo el sistema de salud que debe de
de ser para todos los mexicanos, o por el ejemplo el artículo de la soberanía, que todas las tierras, mares, etcétera, son parte de México. Y entonces ahí hubo una clara influencia. De hecho, el mismo Zapata, si no mal recuerdo, le escribió una carta a Lenin. Y entonces ahí es donde hubo un cierto apoyo entre México y el naciente estado bolchevique. Entonces ya iban pasando los meses, mataron al zar, mataron a su familia, que por cierto ellos padecían una enfermedad llamada hemofilia, que es de que si te cortas, tu cuerpo no puede regenerar bien las cicatrices porque te, ahora sí te vacías como cantimplora, ¿no? Y pues los pobres romanos se vaciaron como cantimploras a la hora de que los asesinaron, ¿no? Y entonces pasa esto, y lo que pasó en octubre, bueno, se llama Revolución de Octubre, quiero aclarar, se llama Revolución de Octubre por un solo aspecto. El calendario juliano, que era el que se usaba en Rusia en ese entonces. Ese calendario difiere mucho del que usamos nosotros y ellos también, pero ya actualmente, después de 1917, que el que nosotros usamos es el gregoriano. Entonces, ellos para ese entonces usaban el calendario juliano, por eso es que se llama Revolución de Octubre. Pero en realidad, esta revolución inició entre el 7 y el 8 de noviembre, del 6 al 8 de noviembre, sobre todo el día clave va a ser el 7 de noviembre. El 7 de noviembre, ¿qué pasa? Pues bueno, Lenin ya encabezaba a los bolcheviques. Perdonen que si no se alcanza a ver, pero aquí dice Lenin. Y entonces, No te disculpes. Lenin ya encabezaba a los soviets, bajo su consigna todo el poder a los soviets. Salud, Bárbara. Gracias. Y entonces querían atacar a Kerensky. El gobierno provisional no le estaba haciendo caso al proletariado ruso. Entonces lo que terminó pasando fue que Lenin organizó una serie de huelgas desde el 6 al 7 de noviembre y el 7 de noviembre empezaron a atacar el Palacio de Invierno, el mítico Palacio de Invierno, que aquí les puedo traer por ejemplo una ilustración. El Palacio de Invierno era la antigua residencia de los zares, pero pues el gobierno provisional pues no le hizo mucho caso a esto. Miren, aquí podemos ver a Lenin organizando una de sus huelgas. Y el asalto al Palacio de Invierno se dio en la noche del 7 de noviembre de 1917. Aquí pueden ver. Y primero empezaron con los soldados que había. Obviamente pues era un ejército cansado, que de hecho el ejército también salió con el gobierno provisional para derrocar al zar Nicolás II. Oye, Manuel, Dime, perdón que te interrumpa, güey. dime, Pero tengo una duda así existencial, güey. dime. ¿Tú no conoces a una persona que se llama Diego Rusarín? Me suena, pero no. Ah, ok, ya. No es una persona que conozcamos en persona, ok. Ya, es todo, mi duda. Bueno, entonces fue el Palacio de Invierno. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no encontraron en sus más de 1500 habitaciones, en estas más de 1500 habitaciones que había en el Palacio del Zar, antiguo Palacio del Zar, no los encontraron. Kerensky y su grupo de los mencheviques salió del país y, por ejemplo, Alexander Kerensky, creo que no les enseñaron una foto de él, pero bueno, en lo que lo busco, Kerensky huyó de los bolcheviques y partió hacia Europa. Él era Kerensky. No sé si se alcanza a ver. Él era Alexander Kerensky, uno de los líderes del partido menchevique. Y entonces, lo que terminó pasando es que se escaparon y Alexander Kerensky terminó muriendo en Estados Unidos, en Washington, en 1977. Y fue uno de los representantes de Rusia, de la Rusia menchevique, en Estados Unidos. Y entonces,
Lejos de eso, ya de tanto argüende, los bolcheviques no habían encontrado a los bolcheviques no encontraron a los mencheviques, pero después de eso hubo la fiesta y la cruda más grande de toda la historia, porque después de una gran fiesta hay una cruda. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que encontraron la cava del zar. Y entonces lo que hubo ahí fue que hacia noviembre de 1917 encontraron la cava del zar, que era vinos muy finos y todo, pero eso no importa. Hubo bebida para todos los soviets que habían participado en el asalto. Y entonces lo que pasó ahí fue que Lenin todavía no estaba en San Petersburgo, que antes se llamaba Petrogrado en ese entonces. Y entonces lo que pasó fue que a una gran fiesta le sigue una cruda. Entonces fue de que llegó Lenin así bien inspirado y entonces fue como de los soviets como de no grites, calvo, nos duele la cabeza. Y pues ya, ¿no? Imagínense. Entonces, pues al menos después de esa cruda se empezó a organizar la nueva Rusia. Y sí, la actual Rusia se fundó en base a una cruda. Entonces, lo que terminó pasando fue que empezó una serie de procesos de nacionalización de tierras, hubo un reparto más equitativo de tierras y lo que terminó pasando fue que le empezaron un sistema de salud gratuito, los soviets ya tenían representación hacia el gobierno y se empezó a reconocer el gobierno de Lenin como el oficial internacionalmente. Pero aguanten, que todavía eso no era de forma oficial, eso se empezó a hacer. Pero ¿qué fue lo que pasó? Recuerdan que les dije que los mencheviques, los bolcheviques estaban en conflicto. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Lo que les dije hace rato sobre México y sobre su unión con los bolcheviques. Pero lejos de eso, como el territorio ruso era tan grande, y pues es que sí, o sea, es el país más grande del mundo. Y entonces, pues bueno, para ubicarlos un poquito, San Petersburgo está como por aquí. Y entonces, pues el ejército blanco, que era el de los mencheviques, se empezó a extender por todo el territorio ruso. Pero pues las victorias fueron sobre el ejército rojo, ya que pues se empezó a difundir mucho el ejército blanco y no tuvo fuerza alguna poder para poder vencer al ejército rojo. Y entonces lo que pasó ahí fue que pues ya se había consolidado la revolución, pero faltaba algo más, como por ejemplo la fundación de un verdadero Estado. Y para este mismo noviembre de 1917, a ver, dejen cambio de pluma. Ahí está. Se forma el Soviet de Petrogrado, que fue una representación de el primer parte de la Unión Soviética que iba a ser después. Bueno, ya no me quiero extender mucho respecto a detalles de su gobierno y todo, pero hubo una representación más justa hacia los trabajadores y ellos se empezaron a organizar por su propia cuenta. Y entonces Lenin era el líder de todo ese soviet, que empezó a expandirse poco a poco hacia todo el antiguo territorio del Imperio Ruso. Y lo que pasó ahí fue que ya como quiera enfrentaron a partes del ejército blanco, que ya estaba muy debilitado en ese entonces, pero terminó ganando y fundó la República Federal de Rusia. Entonces, lo que posteriormente iba a dar paso a la Unión Soviética. ¿Y cómo dio ese paso? Pues primero empezó a hacer una serie de industrializaciones porque no había industria en el Imperio Ruso y si había era muy poca. Y lo que pasó ahí fue que empezó, como les dije, nacionalizaciones, fundación de industrias, educación, que de hecho hubo una campaña muy antirreligiosa al principio porque eran muy creyentes los antiguos rusos, muy fieles a sus tradiciones que muchas ya estaban muy estancadas, muy obsoletas. Entonces, Lenin quiso vencer todos estos dogmas culturales y empezó a impartir una educación laica y gratuita. Y lo que pasó ahí fue que Lenin estaba listo para dar el salto de,
de seguir expandiendo su sistema alrededor del mundo cuando se murió. Así literalmente. Se murió el 21 de enero de 1924, pero no antes de eso, pues fue víctima de dos atentados por parte de contrarrevolucionarios rusos, porque eh, eran los antiguos fieles al zar y los antiguos mencheviques que querían atacar a Lenin con su nuevo gobierno. Y de hecho puedo destacar aquí la, la figura de una mujer muy importante en ese entonces, y su nombre era Alexandra Kollontai. Creo que ya voy a buscar esto. Alexandra Kollontai fue una de las mujeres representativas en el imperio ruso, no, en el gobierno de Lenin. Y entonces ella fue la primera ministra del Soviet de Petrogrado y fue la primera mujer en el mundo en tener un puesto de este tipo ejecutivo. Bueno, reinas ya había habido, pero en este tipo de burocracia fue de las primeras mujeres en el mundo y también fue la primera embajadora de la Unión Soviética en México de 1922 a 1924. Y aquí está, ella era Alexandra Kollontai. Y de hecho fue una de las figuras más influyentes en el movimiento de la emancipación de la mujer en el socialismo. Y entonces, ya para no hacerme tanto rollo, Lenin había dejado ya un país industrializado, se estaba expandiendo su territorio alrededor del todo el territorio ruso. Obviamente hubo reaccionarios, por ejemplo los de Kazajistán, un país en Asia Central, que no se querían anexar. Sin embargo, pues ya por la fuerza terminaron anexando ese territorio, que después les terminó beneficiando. De hecho, hasta se iban a expandir hasta Mongolia, pero Mongolia nada más quiso ayudarlos. Fue la segunda república soviética después de la Unión Soviética. Y para 1922, diciembre de 1922, se funda la Unión Soviética, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lenin moriría en 1924, pero sin antes dejarle el cargo a Joseph Stalin. A Stalin, que era uno de sus seguidores más fieles desde el comienzo antes del comienzo de la revolución. Pues él fue el que se quedó con el cargo. Miren, aquí podemos ver una foto de todos los bolcheviques, o su gran mayoría. Y, por ejemplo, aquí de los lentes es León Trotsky, que fue asesinado aquí en México, que fue uno de los fundadores del Ejército Rojo, que después sería enemigo de Lenin, pero eso ya será otra historia. Y entonces, como verán, la Revolución Rusa fue uno de los eventos más impactantes, bueno, no impactantes, pero sí fue uno de los eventos más trascendentes en la historia del siglo XX, ya que fundaría una nueva forma de pensar y la instauración de un nuevo sistema, que en este caso pues fue el sistema socialista, que después daría salto a otros países y que influiría en cantidad de diversos países. Y entonces lo que terminó pasando fue que Stalin gobernó de 1924 al 53, pero atravesó de la Segunda Guerra Mundial y eso ya es otra historia. Y por último, por ejemplo, quiero leerles un poema, pero no me acuerdo, déjenme buscarlo. Un poema sobre este mismo hombre, Lenin, que era de un poeta muy famoso en ese entonces, de parte de los bolcheviques, llamado Sergei Esenin. Y entonces dice: la ley aún no ha acabado de cuajar, alborota el país igual que una tormenta, y rebasa atrevida los confines la libertad que a todos envenena. Rusia, tierra que ama el corazón, el alma está en un grito. ¿Cuántos años no oyen ya los campos, ni el canto de los gallos, ni los ladridos? ¿Cuántos años en nuestra quieta vida verbos de paz ya nunca suenan? Picados de viruela por los cascos aparecen los campos y las praderas. Rusia, estrépito terrible, prodigioso, el abedul, tu árbol, tu flor, la nevadilla. ¿De dónde apareció ese rebelde que tu quietud eterna hicieras trizas? Adusto genio, no me atraí porque su figura llamativa no volaba a caballo, arrollando las huestes enemigas. No cortaba cabezas con un sable, ni al contrario en fuga perseguía. Y matar, solo mató.
perdices en alguna cacería. El héroe es hoy convencional. Nos gusta el que lleva antifaz negro, pero él con mocosos galopines patinaba en invierno en un trineo. No tenía la espesa cabellera que despierta en las hembras el deseo. Con su calva igual que una bandeja, parecía el hombre más modesto. Ah, disculpen, sí levantaron la mano. Díganme, y Diego y Victoria, ¿iban a preguntar algo? No, no, me equivoqué, perdón, continúa. Bueno, sí, ya después de que acá acabe el poema y les aclare unas cuantas cosas, ya ahí pueden preguntar. Está largo, así que déjenme resumirle. Con su verbo inspirado nos llevó hacia las nuevas fuentes de vida y nos dijo, para no sufrir más de todos apoderados enseguida, vuestro poder y vuestros soviets, el obrero no tiene salida. Bajo el fierro utular de la ventisca marchamos el fin que él avisaba, hacia la meta en donde él veía del fuero de los suelos la abordada. Pero él murió. El llanto causa enojas. A las musas no les gusta la desgracia. Y bueno, pues este es un poema relacionado con lo de la Revolución Rusa y Lenin. Y déjenme aclararles un poco. Lenin creía que el Imperio Ruso, o el antiguo territorio, iba a poder formar parte de un Estado socialista, ya que pues es diferente. ¿Por qué? Porque los textos de Marx decían que el socialismo se debía de llevar en un país industrializado, donde la industria ya llevara un gran avance, un país industrializado como Inglaterra, por ejemplo. Sin embargo, en contradicción, Lenin creía que su territorio, en la que la mayoría eran campesinos, se podía adaptar en el contexto de la ideología marxista. Y entonces, aunque no hubiera un desarrollo industrial pleno, pues Lenin dijo, no, pues de aquí soy, y formamos el marxismo-leninismo, adaptado a las características de ese lugar. Y entonces se empezaron a basar en una economía muy similar a la que tiene, por ejemplo, ya la República Popular China, que es el socialismo de mercado. Una economía mixta entre iniciativas privadas, iniciativas mayormente del Estado, de una economía controlada por el gobierno, pero que necesitaba, era necesario para crecer la economía de ese país. Y entonces, pues muchos intelectuales luego dicen, no, pues es que Lenin no tenía el país para formar las características ni nada, pero eso era muy diferente. ¿Por qué? Porque digamos que Marx se desarrolló en una época en la que el capitalismo apenas se iba desarrollando. Y Lenin ya era un tiempo más reciente, más para acá, en el cual ya había la fase superior del capitalismo, que él decía que es el imperialismo. Es decir, que es la expansión del sistema capitalista hacia los demás pueblos sin necesidad de su consentimiento. Entonces, es por eso que también hizo un texto que se llama Imperialismo, fase superior del capitalismo. Y bueno, ya para finalizar, disculpen ustedes, ya hacia 1922 hasta 1992, casi 70 años, se terminó formando la Unión Soviética, que pues después se formaría una potencia, que esa ya es otra historia. Pero esto nos trae como recuerdo de que pues fue un intento en el siglo XX de poder cambiar las cosas y poder, y obviamente no es miel sobre hojuelas, porque Lenin también mandó a matar muchísimos opositores, exilió opositores y creó una policía secreta llamada la Checa. Entonces, el 31 de diciembre de 1922 se funda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 2 años antes de que muriera Lenin. Y bueno, pues aquí concluyo y no sé si alguien tiene alguna pregunta.